Y niñas de todas las edades, como los que veo aquí enfrente. Así es que muchas gracias por estar esta tarde aquí en la Feria del Libro de la Alameda. Pues vamos a empezar. Yo soy Nacho Casas de Adobe y Hormigón. Soy cuentacuentos, narrador, soy locutor también. Al final seguramente me van a poder descubrir algunas de las voces que hago en la radio y la televisión. Pero ahora vamos a empezar con la presentación de este libro que se llama Me planchas mi elefante, por favor, de Rafael Barajas el Fisgón. Rafael Barajas el Fisgón es fisgón de profesión. Mete la nariz aquí, allá, más allá y acullá. Con un lápiz y un cartón con crayolas o plumón, hace letras y figuras, historias de travesuras, como Travesuritis Aguda. También ha ilustrado La peor señora del mundo, Té de tornillo a golpe de calcetín. Y ahora nos trae esta historia que se llama Me planchas mi elefante, por favor. Había una vez un niño que se llamaba así. Sí, se llamaba Simón. Y así empieza esta historia. Simón era como todos los niños de su edad. Ay, Simón era como todos los niños de su edad. Iba a la escuela, usaba su uniforme verde, no le gustaban las matemáticas, le gustaba hacer travesuras. Con Cuco, su mejor amigo, ponían cuernos, hacían viscos y alguna que otra grosería también decían. A Simón le aburría aburrirse. En el recreo se la pasaba muy bien, le encantaba. ¿Y saben qué? Hello, how are you? Odiaba las clases de inglés de Miss Conchita. Y pum, 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 pum. Su corazón latía porque le encantaba Rocío, la niña más bonita del salón. Simón era como todos los niños, solamente que Simón era muy tímido. Se ponía rojo como capa de torero. ¡Ole! Cuando los maestros le preguntaban algo. Se ponía rojo sandía cuando sus papás llegaban por él. Y se ponía rojo manzana cuando le daban las buenas noches. Y se ponía rojo vino tinto cuando Rocío le cerraba un oclayo. Porque ya sabemos que Rocío le encantaba. Sí, Simón era muy educado. Y cuando le pedían algo, por favor, please, por favorcito, le daba pena decir que no. Y Simón hacía todo, absolutamente todo lo que le pedían. Ay, Simón, imagínense ustedes. Simón tenía que recoger los platos a veces. Un día, la Miss Conchis, la Miss de inglés, le pidió frente a toda la clase que le ayudara a quitarse un chicle masticado del pelo. Oh, por favor, Simón, ayúdame a quitar un chicle masticado del pelo. ¡Ay, guácala! Eso era asqueroso. Pero la Miss Conchita se lo pidió. Por favor. Y en el cabello de la Miss Conchis, oh, I am Miss Conchis, oh yes, pudimos encontrar moscas, gusanos, ratones, cucarachas, huesos, alacranes, moscas, gusanos, ratones, cucarachas, huesos, alacranes, telarañas, lombrices y caimanes. Simón, ¿saben qué? Tuvo que meter su mano en el pelo asqueroso de Miss Conchita. Metió el dedo índice, el anular, el meñique, el gordo dentro del basurero de pelos
que era el cabello de Miss Conchita. Sus compañeros se burlaron de él. Todo mundo se reía de Simón. A la salida, Rocío le pidió que le cargara la mochila, por favor. ¿Y qué creen que dijo Simón? ¿Qué dijo? Sí. A ver, ¿qué dijo Simón? Sí, exactamente. Y Simón le tuvo que cargar la mochila a Rocío. Aquello no le molestó porque ya sabemos que Rocío le encantaba. Pero... Al día siguiente, todos los niños de la escuela le pidieron que le cargara la mochila. Cuando todos los niños vieron que Simón cargaba la mochila de Rocío, empezaron a gritar. ¿Qué gritamos cuando vemos que dos niños están dándose un besito, que están juntos, que van de la mano? ¿Qué gritamos? Son novios, se gustan, son novios. A ver, ayúdenme. Con más ganas, muchachos. Se gustan, son novios, se gustan. Pero Simón no contaba con que... Gudulia, la niña más grosera y antipática del salón, le pidió a Simón que le cargara su mochila, por favor. Y al decir por favor, ¿qué ocurrió? Simón dijo sí. Y todos los niños le dieron a Simón su mochila para que se las cargara. Y todos los niños le dijeron por... Más fuerte, por... Uno de allá al fondo gritó, por favorcito. Y otro dijo, please. Y otro dijo, s'il vous plaît. Y entonces Simón se convirtió en el cargador de mochilas oficial. Ay, al poco tiempo, los niños y las niñas le pidieron hacer lo que ellos no querían hacer, como sus tareas. Simón estaba pálido y ojeroso, y empezó a reprobar matemáticas, geografía, historia y hasta deportes. Por toda la escuela se corrió la voz de que Simón no podía decir que... Simón no podía decir que... Así, sus compañeros le pidieron, porfa, Simón, oye, porfa, por favorcito, oye, recoge las boletas de malas calificaciones y recibe los castigos. Los profesores le pidieron que diera las clases. La voz se siguió corriendo y la gente le empezó a pedir a Simón que lavara las ventanas de los edificios más altos, que paseara a los perros, que cuidara a los niños a quienes les apestaban los calzones, a los bebés, que quitara las cucarachas y las tarántulas y las hormigas, que bajara a los gatos de los árboles y también incluso que... amaestrara a serpientes. En una ocasión lo llamaron de... Lo llamaron de un circo y el presentador de circo le dijo, Simón, te pido que planches un elefante porque está muy arrugado y te lo pido por... Y Simón se puso a planchar el elefante porque estaba muy arrugado. Después vinieron algunas otras aventuras, como... Les voy a decir qué personajes aparecen después. Rudolfo, el terrible Rudolfo, el más malo de
toda la colonia. Apareció también la vecinita Anita y algunos otros personajes, pero si quieren saber el final de esta historia, tendrán que leer ¿Me planchas mi elefante, por favor? De Rafael Barajas el Fisgón. Venga para acá, maestro. Al contrario. Pues miren, nos da un gusto enorme recibir en esta feria a Rafael Barajas el Fisgón y pues queremos que nos platiques un poco de este libro. A ver, ahí está hablando el maestro. No sirve, o agarra ese micrófono si quieres. Bueno, ya se escucha. Ahí ya se escucha. Bueno, quiero contarles primero dos cosas. Primero, que yo estoy convencido de que la literatura infantil es una de las vetas más importantes de la industria editorial mexicana. De décadas en nuestro país no produjimos literatura infantil y eso es un error gravísimo. La base de cualquier industria editorial es la lectura de los niños. Si tú no les inculcas a los chavos el gusto por leer, pues de grandes no van a leer, es así de simple. Entonces, yo tuve la suerte de que me contrataron muy pronto, cuando empezaron a hacer libros aquí en México me contrataron, y entonces yo empecé a trabajar además tuve la suerte enorme de que me pusieron a trabajar con cuates a los que considero talentosísimos. Muy pronto me pidieron que hiciera el libro de La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, y bueno, yo recuerdo que cuando lo leí, me di cuenta de que estaba ante un verdadero clásico, ante una obra maestra, y entonces me sentí con una responsabilidad inmensa, y pues me puse a trabajar ahí, y les voy a contar una anécdota, una cosa que me pasó con Pancho. Con Pancho Hinojosa me ocurre una cosa muy curiosa, es decir, nada más leo lo que él dice y se me vienen las imágenes a la cabeza, supongo que eso le pasa a todos, pero yo tengo el privilegio además de que las puedo ilustrar. Entonces, es tan buen escritor que en una ocasión escribió un libro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, y la descripción que hacía del niño era perfecta, es decir, es un niño delgado, con el mentón partido, con el pelo encrespado, con dientes de conejo, con ojos de almendra, y pues yo lo dibujé como él lo decía, y ya después de que salió el libro, resulta que un día vi a Pancho con su hijo, y había yo dibujado al hijo sin conocerlo. Entonces yo dije, carajo, es decir, ahora sí que lo hice yo, no lo hizo él. Bueno, en realidad lo había hecho él. ¿Cómo estuvo eso? No nos metamos en Honduras. Conservamos la amistad, por supuesto. Entonces, la verdad, sí, y después lo que me pasó es que yo dibujaba un montón de libros para niños y tuve hijas, pero pues no se estila que los escritores, que los ilustradores le dediquen los libros a sus hijas, dediquen los libros. Entonces, pues yo decidí escribir unos libros para dedicárselos a mis chamacas. Y el primero que escribí es Me planchas mi elefante, por favor, que si lo ves bien, es en realidad un trabajo totalmente autobiográfico. Trata de una persona que no sabe decir que no y que se emboleta en cantidad de tonterías y que después lo llaman a conferencias y lo invitan a y nunca puede decir que no y va todo el pinche tiempo. Entonces, el libro es un poquito una terapia, digamos, como para aprender a decir que no, y mira, me funciona a ratos, de repente digo que no, pero luego vuelvo a caer y luego sigo diciendo que sí a todo. En fin, pues la verdad es muy común, fíjate, que los caricaturistas ilustren libros para niños. Si tú revisas la historia de la ilustración de libros para niños, vas a tener que un montón de las ilustraciones clásicas para niños han sido hechas por caricaturistas. Ustedes ubican las ilustraciones que hizo Tenniel para Alicia en el País de las Maravillas. Esas ilustraciones las hizo Tenniel, que era un caricaturista político. Igual, en fechas recientes, uno de los principales caricaturistas políticos británicos, que se llama Ralph Steadman, se puso a ilustrar libros para niños y le fue re bien. Entonces, mira,
yo básicamente les cuento todo esto para decirles que sí, en México sí se logró algo muy importante en las últimas décadas, es que sí se estableció una cultura de literatura infantil. Y esto no es un logro menor. Y es un logro en el que participaron sobre todo una generación de en el que participó sobre todo una generación de escritores muy importante, en la cual está Francisco Hinojosa, Juan Villoro, Vivian Mansur, Malpica, etcétera. Y yo creo que es fundacional. Les voy a contar, nada más para terminar, que el impacto que ha tenido, por ejemplo, La peor señora del mundo en los chavos es impresionante. Y ha dado un fenómeno que me parece increíble. Es decir, tenemos hoy en día en México a escritores infantiles que pueden vivir de escribir libros. Esto no es muy común. Y es la base también de toda una profesión. Pancho, a mí me consta, de repente es recibido en las escuelas como un idolazo. Yo recuerdo en una ocasión nos invitaron a una cosa sobre La peor señora del mundo y habían preparado en la escuela una cosa que me dejó pasmado, y es que toda la escuela se había aprendido el libro y lo recitó, incluida la directora, las maestras, los prefectos. Es una cosa impresionante. Y en otra ocasión yo recuerdo que acompañé a Pancho a una presentación de un libro de La peor señora del mundo en una escuela aquí por el norte de la ciudad, y fíjate que era una escuela que estaba al borde de una montaña, de una colina, ¿no? Entonces la explanada, para llegar a la explanada tenías que subir una escalera. Y a mí, yo dejé algo en el coche y entonces yo iba como 20 metros atrás de toda la comitiva, pero se adelantaron, iba Pancho, y cuando iban subiendo las escaleras, y cuando los chavos vieron llegar a Pancho Hinojosa, haz de cuenta que hubieran visto a Ronaldinho, a Messi, a Shakira, juntos, un vocerío increíble. Y esto a mí me parece muy importante, porque esto, por ejemplo, es nuevo en nuestro país. Esto nunca le pasó a Carlos Fuentes, por ejemplo. Ni a Octavio Paz. Ni a Octavio Paz. Yo recuerdo que en una ocasión, Monsiváis, es una anécdota muy bonita de él, Monsiváis llegó a un lugar y todo el mundo le pidió, lo abordó y le pidieron que les dedicara quién sabe qué. Y cuando se retiró la gente, Carlos dijo, mira, lo más increíble es que de toda esta gente ni uno me ha leído. Tenía razón. Bueno, aquí a Pancho Hinojosa lo ha leído todo el mundo. Y la verdad me parece un logro de Pancho y me parece también un logro del Fondo de Cultura Económico. Oigan, y yo les quiero preguntar a ustedes, ya que tenemos prácticamente un público de adultos, ¿quiénes han leído y conocen La peor señora del mundo, por ejemplo? Bueno, los que no la han leído, lean literatura infantil. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Así empieza. Era gorda como un hipopótamo. Exacto, Fumaba pero... puro. No, pues todos nos lo sabemos. Pero bueno, ese es Pancho Hinojosa y hoy estamos con Rafael Barajas el Fisgón, que han trabajado juntos mucho tiempo, pero él también tiene textos como este que se llama Travesuritis Aguda, que es divertidísimo. Realmente se los recomiendo y les recomiendo a ustedes, algunos como yo, que ya no nos cosemos al primer hervor, vayan y lean la literatura infantil. Es muy divertido. Travesuritis Aguda es increíble. Y ahora pensamos en la literatura infantil y juvenil, que leemos las imágenes. Las imágenes también se leen. Nos están diciendo muchas cosas. Aquí hace rato hablamos de la Miss Conchita, ¿no? De la maestra Conchis, aquí la tenemos. Y vean todo el universo que hay en su cabello, en el cochinero de su cabello. Eso lo hizo Rafael y nos está mostrando aquí en una imagen. Nos dice muchísimas cosas, incluso más que las palabras. Pero este es un libro de texto e imágenes de él. ¿Si hay preguntas?
Claro, vamos a dar el micrófono a algunas preguntas, pues no tenemos toda la tarde, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta a Rafael Barajas el Fisgón, pues seguramente muchos conocen su trabajo en diferentes medios. El humor es fundamental en tu trabajo, ¿no? Que a mí me parece importantísimo. Y si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, viene, acá tenemos, si nos ayudan los muchachos de aquí de ¿por qué no hacía capela? A ver, échenos el de su pulmón. A ver, mira ya. Ah, que por qué me pusieron el apodo del Fisgón. Yo, mira, me da mucha vergüenza decir eso, pero me lo puse yo. Y te voy a contar, mira. Cuando yo empecé a trabajar en el periódico, que fue el 1+1, yo empecé a trabajar historietas. Y entonces a nosotros nos habían pedido que hiciéramos un personaje de historietas. Y les voy a ser franco, hacer un personaje de historietas es bien complicado. Y a mí no me salió, entonces hice trampa. Y entonces inventé un personaje cuyas historias giraban alrededor de lo que a él le pasaba por metiche. Entonces inventé un metiche y le puse el nombre del Fisgón. Pero entonces el tipo era narigón, era pescuezón y quién sabe qué. Entonces me empezaron a decir a mí el Fisgón. Y entonces me quedé con el seudónimo. Y fíjate en una cosa muy sencilla. Cuando me empezaron a decir así, me di cuenta que un fisgón no solamente es un metiche o un curioso impertinente. Un fisgón es también el que se burla de los demás, según el diccionario de la Real Academia. Entonces me pareció un buen apodo para un caricaturista y me lo quedé. Y desde entonces, pues, hasta mi mamá ya me dice el Fisgón, imagínate, ya estoy jodido. Un día fue a una escuela a leer un libro para niños y un chavo me preguntó, oye, ya aquí entre las preguntas que me hace, ya en serio, ¿por qué dejas que te digan el Fisgón? No, pues ya me fregué, ¿no? No es que yo me dejara, es que yo me lo puse, ni modo. ¿Alguien más tiene un comentario, pregunta? No, sí. Entonces, el discurso de la ventana de la película, que ciclista fenómeno que nosotros comamos gente diario, todos vamos a comer, y mira, esa señora viene así asado. ¿Dónde queda esa pala? Eso es diario, amigo, eso no es algo que no puedas imaginar, lo vives a diario. Muy bien. A ver, ¿alguna otra intervención? A ver, joven. acá tenemos... No, mira, te voy a ser franco, ilustrar libros de la SEP no sería un soborno, es una trampa, es una chamba, es un trabajo. No, mira, la censura en México se ejerce de otras maneras. Aquí lo que suele ocurrir, fíjate, en México existen muchas formas de censura y sobre todo han ido cambiando con el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar, la forma más común de censura se establecía a través de las direcciones de los periódicos y el mecanismo era muy simple. El mecanismo funcionaba así, la cosa funcionaba así. Había un tejido de intereses tan tupido entre los empresarios, incluso los empresarios que tenían los periódicos y el Estado, que el Estado nada más le tenía que decir, que dar un jaloncito al director del periódico para que el director pusiera orden. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, muchos de los nosotros hacemos cartones sobre los políticos, entonces los ministerios, los señores que estaban en el gobierno, pues metían publicidad en el periódico y tenían un trato directo con la gente del diario. Entonces de repente decían, no, hoy no en estos tiempos no me puedes tratar mal, o decían, no quiero que me traten mal, en fin. Y los directores de alguna manera transmitían esas órdenes hasta abajo. Eso ya cambió. Y una cosa que hay que señalar, fíjate, cuando yo empecé a trabajar hace ya un buen rato, era muy común la corrupción, por una razón muy sencilla. A los reporteros les pagaban pésimo. Entonces, una parte importante de su salario venía claramente de la fuente en la que trabajaban. Entonces, si un reportero cubría la fuente de agricultura,
recibía un sueldo de parte del periódico, pero la parte más importante de sus ingresos venía de la Secretaría de Agricultura. Eso es lo que llamaban el chayote. Así es. Entonces, bueno, estas son las lógicas en las que están. Ahora, a mí, para bien, me tocó ya estar en una generación de dibujantes que ni siquiera, a los que ni siquiera nos ofrecieron dinero. Y de esto tienen la culpa Rius, Helio Flores y Naranjo, y se los agradecemos profundamente. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta o comentario. Y si alguien quiere hacer una pregunta, por favor que se acerque aquí al micrófono para que se escuche y se guarde en la cámara y todo y sean famosos de YouTube. Aprovechando que hay muchos adultos, fans del Chamuco seguramente, en el puesto de la brigada tenemos una esquinita donde hay puros libros del Chamuco, editados por el Chamuco, donde hay varios libros del Fisgón también. O sea, aquí están los libros infantiles del Fisgón, allá están los libros de señores del Fisgón, entonces... para que se acerquen, están súper baratos, como 25 pesos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, mientras piensan la pregunta, yo los quiero invitar a que aquí tenemos la publicación que es del Fondo de Cultura Económica. Es un álbum ilustrado que está producido por Obras para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica, que como seguramente todos saben es la editorial del Estado mexicano. Y hay un stand del mismo fondo aquí en esta feria. Entonces, pues para que se acerquen a la literatura infantil y juvenil. Si quieren comprarlo acá, adelante, está muy bien. Y también quiero invitarlos todos los sábados. En el Fondo de Cultura Económica hacemos promoción de la lectura en las diferentes librerías que tenemos. Aquí en la estación Pasaje Zócalo Pino Suárez del metro, ahí tenemos una estación de lectura. Pueden ir, leer los libros y después irse a su casa. No los tienen que comprar, porque lo que queremos hacer en el fondo es lectores, no consumidores. Claro, si ya se los llevan a su casa, pues ya es ganancia, pero si no, vayan, son totalmente gratuitos todos los sábados a las 12, habemos narradores, y las estaciones de lectura pues están siempre. Aquí les digo, hay una en la estación Zócalo Pino Suárez del metro. Comentario, pregunta, ¿alguien se le antoja leerlo? Y si no hay más, lo podemos dejar ahí también. Claro, por ¿De supuesto. acuerdo? Bueno, si no hay... una pregunta, perdón. Sí. Micrófono, en este momento el micrófono está corriendo. Sí. Hola, te felicito por tu trabajo. Muchas gracias. Te sigo y me encanta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es tu proceso creativo para crear estas ilustraciones tan simpáticas, tan críticas también? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, yo te voy a ser franco. Yo creo que todos los que dibujan, es decir, es de lo más agradable del mundo. Es decir, yo creo que esta es la profesión ideal. Yo lo que siempre hubiera querido hacer en la vida es hacer solo libros para niños, porque es padrísimo. Es decir, te vuelves a ser niño, te diviertes como niño, y en la medida en la que puedes, en la que te diviertes con el trabajo, vas a poder hacer que los demás se diviertan. Entonces, a veces, mira, hay cosas a las que, hay imágenes que te llegan a la primera y hay otras que las vas elaborando. Te voy a poner un ejemplo. Mira, La peor señora del mundo, la verdad, para mí fue un compromiso enorme, porque yo de veras me di cuenta de que era una obra maestra de la literatura. De veras, lo que dice el compañero es cierto, es decir, lean La peor señora del mundo. Es un texto increíble, es muy buena literatura. Lean también Las golosinas secretas de Juan Villoro, es muy buena literatura y además es muy divertida. Pues, lean estas cosas, van a ver que son padrísimas. Bueno, el caso es que yo leí La peor, dije, bueno, ¿qué hago con esta señora? Entonces, la elaboración fue un poco complicada porque tuve que hacer un análisis, pero eso es un caso muy especial, ¿no? Tuve que hacer un análisis de qué era el personaje. Me di cuenta que era una mezcla de varios personajes arquetípicos de la literatura infantil, que son el ogro y la madrastra. Entonces traté de que fuera una mezcla del ogro y la madrastra, y también tenía que ser particularmente horrible, entonces busqué los modelos de fealdad. Y hay un modelo de fealdad que es una duquesa suiza del Tirol de la Edad Media, que fue la base también de la reina de corazones de Tenniel, ¿no? Entonces me basé en ella. Y entonces ahí la fui desbrozando y así la trabajé. Yo creo que es uno de los trabajos más razonados que he hecho, pero en general lo que hago es que me divierto. Si no me estoy divirtiendo es que estoy haciendo mal la chamba.
Pues con eso nos quedamos, hay que divertirnos con lo que hacemos. Muchas gracias al Fisgón, muchas gracias a nuestros amigos de la Feria del Libro de la Alameda, a nuestros compañeros del Fondo de Cultura Económica y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos un Facebook que se llama Obras para Niños y Jóvenes en el Fondo de Cultura Económica. Yo soy Nacho Casa, soy narrador del Fondo de Cultura y pues muchas gracias al Fisgón. Al contrario. Gracias. Sí, pues yo igual que Nacho quiero agradecerle al Fondo de Cultura Económica, especialmente a la parte dedicada de libros infantiles y juveniles que fueron los